Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre combate en población. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros al coronel Claudio Sánchez, que está destinado actualmente en la Academia de Infantería. Coronel Sánchez, Claudio, bienvenido. Muy buenos días, Javier. Un placer estar aquí con vosotros desde la Academia de Infantería de Toledo. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Esta ha sido una gestión que hemos hecho a través de nuestros buenos amigos del MADOC y enseguida me recomendaron que hablase contigo porque eres uno de los mayores expertos sobre combate en población en nuestro país, en el Ejército de Tierra. Y nada, fue hablar contigo y enseguida aceptar y aquí estamos. A pesar de que me consta que has tenido bastantes viajes estas últimas semanas y que, bueno, que esto es un esfuerzo plus. Así que, de verdad, te estoy muy agradecido y seguro que la audiencia también lo va a apreciar. Muchas gracias. Sí, acabo de llegar de una experiencia también muy enriquecedora con el Ejército de Perú, con la Infantería Peruana, que celebra su aniversario ahora también en noviembre, y acabo de llegar de compartir con ellos unas jornadas muy, muy agradables. Genial. Muy bien, pues una cosa que solemos hacer cada vez que nos visita por primera vez un invitado es una presentación dialogada de los temas así que podemos destacar de tu currículum. Por un lado, es el destino actual en el que estás, que es de jefe de la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Infantería, de la Academia de Infantería del Ejército de Tierra Español. Y bueno, que además, y esto no es poco, que tienes 41 años de servicio. Ahí va la cosa, ¿no? Y luego, bueno, que tu experiencia, sobre todo, en unidades ligeras y mecanizadas, y por tanto, el tema que vas a tratar a continuación, pues es un tema que conoces en profundidad. De hecho, en Toledo, a ver, yo hice en su día el servicio militar para universitarios y pasé por la Academia de Toledo ahí un mes. Y me acuerdo que hicimos alguna cosa, algún tema muy sencillo, en un complejo que había muy pequeño en aquel momento, estoy hablando del año 94, en el campo de infantería de Toledo, de combate en población. Creo que esto luego se ha ido ampliando y que, bueno, que además en otras unidades hay. Pero que es un tema con el que el Ejército de Tierra ya tiene bastante experiencia. Sí, efectivamente. En Toledo, en la Academia de Infantería, concretamente en el campo de maniobras Alijares, se hizo en los años finales de los 80 un polígono pequeño de combate en zona urbana que se ha ido agrandando con los años. No mucho, tampoco hay espacio para hacer un gran polígono, pero por lo menos todos los componentes del arma de infantería en la fase de formación practican cotidianamente el combate en población. Y luego, en todos los campos de maniobra actuales del Ejército de Tierra existen polígonos de combate en población. El más importante está en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza, que posee un polígono de combate en población bastante considerable. O sea, que este no es un tema circunstancial y aunque este episodio se va a emitir en mitad de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, sí. Y es verdad que, bueno, que digamos que es un tema que ahora mismo se puede decir que toca, pero no es un tema en absoluto episódico, sino que es un componente esencial en el currículum del Ejército de Tierra y particularmente de la infantería. Con lo cual, si te parece, empezamos ya directamente, ¿no? Perfecto, porque, bueno, los medios a veces ponen el foco en una cuestión y parece que tiene una magnitud o una novedad en este caso, que es un tanto artificial, porque el combate en población es una cuestión antigua. Sí, ha existido siempre. El débil busca siempre, el ejército más débil o la parte más débil de un enfrentamiento, busca siempre tratar de reducir distancias con el ejército más potente, con la fuerza más poderosa. Eso ha existido desde que el mundo es mundo y tenemos constancia escrita de enfrentamientos armados. Lo único que hoy en día, con la diferencia tan grande que hay entre un ejército moderno, como por ejemplo el de Israel, las fuerzas de defensa de Israel, y una organización terrorista como Hamas, con la diferencia que hay tecnológica y de poder de combate, hacen que el más débil en este caso se refugie y combata exclusivamente en zonas urbanas, porque sabe que en campo abierto el ejército moderno le derrotará fácilmente. Algo parecido hemos visto con Ucrania y Rusia.
Rusia, cuando invade inicialmente en febrero de 2022 a Ucrania, las 11 columnas potentes que organiza para tomar rápidamente la zona este de Ucrania progresan con relativa facilidad. Donde los ucranianos se hacen fuerte y resisten son sobre todo en los núcleos de población. Si a eso le unimos que toda la zona este de Ucrania, el Donbass, es la zona de mayor densidad de población de Ucrania, pues es fácil comprender por qué en todos los días escuchamos que los combates son en poblaciones. Pero vamos, es un fenómeno que se ha dado siempre y es verdad que en el siglo XXI todos los ejércitos han comprendido que el escenario más probable y más demandante y más duro de empleo va a ser el combate en zona urbana. Y bueno, y luego tenemos ahí los ejemplos que siempre se ponen del siglo XX, de Stalingrado, o sea, es el que siempre se recurren, porque en efecto fue una batalla, no solamente por el desgaste que supuso realmente para ambos lados, ¿no? Pero en particular para la Wehrmacht, como luego la operación que hubo alrededor de Stalingrado, ese gigantesco embolsamiento y al final la destrucción del sexto ejército, que fue un punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, bueno, digamos que hay una razón más, ¿no? Una razón añadida, pero en sí misma esa batalla demostró los límites de la guerra de maniobra en la cual los alemanes hasta ese momento habían sido excelentes. Efectivamente. En combate en población se puede maniobrar, pero no tan bien como en campo abierto. Y los movimientos son mucho más pequeños. Entonces, hablamos que una rápida penetración, por ejemplo, en 1940, cuando Alemania invade Francia, en el ataque inicial, en 2 días avanzan 80 kilómetros sus divisiones de vanguardia. En un combate en población, una maniobra supone moverse 1.000 o 2.000 metros para envolver un edificio o una posición, porque las poblaciones no son muy grandes. Por ejemplo, Faluya tiene 5 kilómetros por otros 5. O sea que no, son distancias muy pequeñas. Entonces, lo que aparentemente es solamente un obstáculo y relativamente fácil de pasar, pues se convierte como en el caso de Stalingrado, en una trampa para todo un ejército. Y como tú has dicho, el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente un combate urbanizado. Bueno, e incluso yéndonos un poco antes, y aquí aprovecho para mencionar un episodio del podcast que grabamos con el coronel José Pardo de Santayana sobre la Guerra de Independencia Española. Bueno, pues Zaragoza también es otro caso donde hay un enorme desgaste del ejército francés. Luego, uno menos conocido es el de Hue, en la Guerra de Vietnam. Ahí hay un libro, el de Mark Bowden, se llama Hue 1968, que es muy bueno porque cuenta en detalle esa batalla. Mark Bowden es el autor del libro de Badajoz derribado. O sea, para los que nos escuchan, que en el fondo que también es combate urbano, precisamente. Sí, efectivamente. Es muy conocido y es una pequeña unidad en combate urbano. Claro. Sí. No, es que UE es muy... A mí UE me llama la atención porque hace poco mi cuñada estuvo en Vietnam y estuvieron en la ciudad imperial de UE, lógicamente, la ciudad antigua. Entonces, los guías vietnamitas no hicieron ninguna mención a los combates. Han reconstruido todo el casco antiguo, está precioso, pero claro, le dije a mi cuñada, hombre, ¿os habrán dicho o habrá alguna placa, algún memorial de los miles de fallecidos o de caídos del Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte? Y digo, no me han dicho nada. Hubo combates, efectivamente, es muy poco conocido. Qué curioso. Claro, porque además es que la ciudad quedó muy tocada de aquello. Claro, sobre todo la parte antigua, que es donde se refugiaron los guerrilleros del Vietcong, la parte antigua fue la que más daños tuvo, la antigua ciudad imperial. Sí. Y está reconstruida completamente y no hay ninguna mención al combate. Y como en Vietnam todo el mundo piensa que los combates fueron exclusivamente en la zona selvática y el combate en bosque y combate en jungla, pues no. Uno de los combates más importantes, y además que marca el fin del Vietcong, porque el Vietcong dejó de existir en la ofensiva del Tet, es precisamente en el combate urbano de Hue. Sí, a pesar de que también fue un punto de inflexión en la guerra de Vietnam por el impacto estratégico que tuvo en la sociedad norteamericana. Una derrota militar en términos de correlación de fuerzas, pero una victoria estratégica en términos de deterioro de la voluntad
política del adversario, en este caso de Estados Unidos. Sí, porque ahí también en combate en población, en UE, se ve una de las cuestiones importantes a tener en cuenta en este combate, que es la presencia de medios de comunicación social. En las patrullas norteamericanas, en la jungla vietnamita, prácticamente podía haber algún periodista, algún fotógrafo, pero no había ningún equipo de cámaras filmando. En UE, al ser una zona urbana, sí había equipos de la televisión retransmitiendo en directo los combates a la opinión pública norteamericana. Claro, que tenía en su televisor, tenía en su casa, en el salón de su casa, la guerra, la tremenda guerra de Vietnam, con el añadido que en la zona urbana los combates son más sangrientos. Hay muchas más bajas, muertos y heridos. Entonces, el ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong llevaron a los hogares americanos la durísima guerra casa por casa de Vietnam. Y lo que estamos viendo en el siglo XXI es una intensificación de todas esas tendencias. Por un lado, una mayor concentración de la población mundial en las ciudades cada vez más complejas, y luego lo que acabas de comentar de esa mayor transparencia del campo de batalla para los que no están presentes en el campo de batalla, porque en este caso, como estamos viendo, ya no es que haya periodistas que hayan tenido acceso, que tengan más facilidad de estar en la población, sino que cualquiera que tenga un teléfono móvil y acceso a Internet ya lo puede retransmitir, ¿no? Sí, sí, ahora es mucho más sencillo, efectivamente. Lo estamos viendo, como tú has dicho, en Ucrania. Cualquier civil, cualquier combatiente dispone de capacidad de retransmitir en directo el combate. Muy bien. Entonces, ¿qué problemas específicos ves que se plantean un ejército moderno a la hora de combatir en población? O sea, ¿cuáles son los principales problemas? Porque vemos de entrada que esto es un gran desafío, pero sí. ¿Cómo lo articularías? Para mí, los dos grandes problemas a los que se tiene que enfrentar un ejército moderno y por lo que trata de evitar, o sea, un ejército convencional, un ejército moderno, por ejemplo, el ejército norteamericano cuando invade Irak, trata de evitar, tanto en el 91 como en el 2003, trata de evitar en principio el combate en zona urbana. ¿Por qué? Porque pierde gran parte de su ventaja en potencia de combate y en capacidad tecnológica, la pierde en la zona urbana. Las ciudades, los pueblos, tienden a unificar los dos contendientes. Entonces, yo como ejército convencional trato de mantener mi capacidad tecnológica y mi asimetría. Muchas veces se dice, el mejor enemigo de un carro es otro carro. Eso no es cierto. Lo que busco es la asimetría. El mejor enemigo de un carro será algo que vuele o un arma contra carro de corto alcance en una ciudad, por ejemplo. Lo que trato de buscar siempre es la asimetría. Entonces, en el caso del ejército convencional, potente, la asimetría la obtiene por su mayor capacidad de combate y capacidad tecnológica. El defensor débil busca la asimetría aprovechando la zona urbana. Entonces, aunque el ejército convencional trate de evitar la zona urbana, el defensor trata de llevarlo a la zona urbana para equilibrar las fuerzas. Entonces, el primer gran inconveniente es la pérdida de la ventaja tecnológica y capacidad de combate. Y la segunda, lo estamos viendo, es la presencia de la población civil. En todos los manuales de combate en zona urbana de todos los ejércitos del mundo, lo primero que se dice es que hay que tratar de evacuar a la población civil. Si es posible, toda. Hay que evitar luchar entre la población civil, porque es un problema. Porque todos los ejércitos del mundo, yo aquí también incluso metería al ruso, a pesar de las imágenes y las noticias que tenemos de Ucrania, todos los ejércitos del mundo tratan de evitar la muerte de civiles y los llamados daños colaterales del combate en zona urbana. Porque el combate en zona urbana es muy sangriento y muy destructivo. Entonces, ese es el segundo gran inconveniente, la presencia de población civil. A esto hay que unir lo que hemos hablado ya, de que esta población civil también se convierte en un retransmisor de cualquier acontecimiento que ocurra en la ciudad, para bien o para mal. Entonces, hemos de tener la certeza de que todo lo que hagamos en la zona urbana va a ser retransmitido por los medios de comunicación social. Entonces, esos son para mí los dos grandes desafíos
a los que debe hacer frente cualquier ejército moderno. La pérdida de ventaja de todo tipo en el combate urbano y la presencia de población civil que dificulta exponencialmente cualquier operación. Cualquiera. Y además que son dos desafíos difíciles de eludir, porque el adversario, conociendo esa asimetría, va a buscar precisamente el combate urbano y Claro. luego la tentación de utilizar a la población como escudo humano pues va a ser muy grande porque le ofrece una ventaja militar. Claro, es que en realidad es un dilema, no es un problema. Es un dilema porque no tiene solución buena. Hagas lo que hagas, vas a fallar. Si rechazas combatir en la ciudad, el enemigo te va a combatir desde ella, con lo cual, más tarde o más temprano, tendrás que meterte. Y si combates en ciudad y no tienes en cuenta la presencia de población civil, lógicamente, en cuanto empiecen a verse imágenes, como estamos viendo en Gaza, de población civil fallecida, de muertos civiles, de niños, pues gran parte de la opinión pública, tanto propia como la internacional, se va a poner en contra del ejército que provoque bajas civiles. Con lo cual, claro, y si no actúas en la población, en la zona urbana, como le pasa al ejército israelí, no va a conseguir derrotar a Hamás. Entonces es un dilema. Haga lo que haga, siempre pierde. Es muy complicado encontrar una solución intermedia, una solución de equilibrio que permita causar el menor número de bajas civiles y además derrotar a tu enemigo. Y pasando a los problemas o los desafíos tácticos que plantea el combate urbano, una cosa que se menciona siempre es las múltiples capas que presenta ese combate, o sea, los diversos espacios en los que se combate. ¿Hay cuáles destacarías? Los 4 espacios que se distinguen en combate urbano son el combate de superficie, exactamente igual que en terreno abierto, pero con campos de tiro mucho más reducidos, es verdad, por la gran cantidad de edificios que hay. El espacio aéreo, exactamente igual que en campo abierto, puesto que ahora mismo, bueno, estamos viendo con los drones en Ucrania, lo vimos con los drones en Azerbaiyán en 2020 y lo estamos viendo otra vez ahora con los drones en Gaza en 2023. Entonces, el espacio aéreo, aparte de los drones, helicópteros o aviación, es exactamente igual en campo abierto que en zona urbana. Los 2 nuevos espacios que se añaden en la zona urbana son lo que llaman los norteamericanos, que nosotros hemos copiado también, como superficie, que se trata de las diferentes plantas de los edificios. El problema no es ocupar la planta baja de un edificio o la azotea, que se puede batir por el fuego indirecto o por aviación. El problema es que si el edificio tiene 14 plantas, pues tengo que ir ocupando y limpiando las 14 plantas. Eso es un problema. O el enemigo o el amigo va a evitar moverse por las calles, que van a estar batidas por todo tipo de armas, y lo que va a hacer es abrir agujeros y avanzar de habitación a habitación y de casa a casa por agujeros, por los famosos butrones de edificio a edificio. Entonces, eso se le llama la superficie. Y claro, en una manzana diremos, no, pues yo no veo mucho combatiente alrededor de la manzana. Ya, es que los combates, el famoso casa por casa y habitación por habitación, es que se está combatiendo dentro de esa manzana. Y por último, el subsuelo. Lo estamos viendo en Ucrania, ahora mucho más en Gaza. Gaza ya va a ser el paroxismo del combate del subsuelo. El enemigo va a utilizar, que es más débil, partimos de la base de que el defensor, el enemigo o amigo que se defiende en zona urbana porque es más débil y aprovecha sobre todo todas las instalaciones subterráneas para puestos de mando, para almacenes, para depósito de armamento, de munición, incluso para moverse, puesto que debajo de las grandes ciudades hay una red tremenda, no solo de tuberías y alcantarillas, porque siempre pensamos en el subsuelo como alcantarillas, como colectores de aguas pluviales relativamente pequeños. No. Pensemos en la M30 de Madrid soterrada completamente, o en todas las ciudades modernas con sus líneas de metro. La cantidad de kilómetros de túneles muy anchos que se pueden emplear también para infiltrarse
por zona protegida en la retaguardia enemiga. Entonces, el subsuelo da muchas posibilidades. Es verdad que como es tan difícil de combatir en él, puesto que si hemos visto que la zona urbana disminuye la ventaja tecnológica de un ejército convencional, el subsuelo multiplica por 10 ese igualamiento entre los dos contendientes. Entonces, el ejército moderno, el ejército convencional, va a evitar meterse en subsuelo. En Ucrania hemos visto que los rusos no lucharon por los sótanos de la acería Azovstal, donde se habían refugiado los últimos combatientes, los últimos defensores de Mariupol ucranianos. No, simplemente cercaron todas las salidas y al final se rindieron, porque no tenían nada que hacer. En Gaza veremos, bueno, ya están viendo imágenes, cómo el ejército israelí primero va a tratar de meter vehículos no tripulados para reconocer, sobre todo por la duda de la presencia de los rehenes que capturó Hamás el primer día. Después, si el robot no puede acceder o es destruido, meterán perros adiestrados con cámaras, lo estamos viendo. El otro día vi una imagen en televisión de un perro adiestrado entrando en un subterráneo. Y si el perro también cae en una trampa o es baja, o por lo que sea, no puede entrar, estoy convencido que procederán a volar las entradas y salidas de los túneles o a cegarlas con algún tipo también de dispositivo, letal o no letal. Esto es muy interesante porque va contra la idea de ese combate en subsuelo o sea, literalmente combate, es decir, una especie de lucha de uno contra uno en esa situación ahí tan caótica y además tan asfixiante como es el subsuelo, ¿no? Que en efecto eso es algo que la pura lógica dice que no es una buena idea. Sí, efectivamente. O sea, en un colector de aguas pluviales, por ejemplo, que tiene una altura pues, de unos 60, unos 50, puede tener algo de agua o no, pero se avanza en hilera, en la famosa fila india, de uno en uno. Entonces, un combatiente, un defensor, puede paralizar a toda una unidad, porque al final se va a luchar uno a uno. Luego, la munición blindada que suelen utilizar todos los ejércitos, pues rebota. Y entonces, cualquier disparo en ese tipo colector, lo normal es que tenga varios rebotes y puedo acabar hiriendo a uno de mis compañeros. Entonces, luego, cualquier explosión se propaga. Claro, el túnel hace, como su nombre indica, efecto túnel, propaga la onda expansiva y los efectos de cualquier explosión, por pequeña que sea, se van a magnificar. Si además hay agua y la explosión es subacuática, pues voy a provocar además mayor efecto, sobre todo de onda de choque y fractura de tobillo, de piernas. Con lo cual, como tú has dicho, el sentido común ya nos indica que meterse a combatir en el subsuelo no es buena idea. Entonces, aunque vemos imágenes también de la guerra del Vietnam, son muy conocidas, la guerra de ratas, los soldados más bajitos norteamericanos que se metían con una linterna en una mano y una pistola en otra para combatir en los túneles del Vietcong, en realidad eran la excepción. Lo que se buscaba era cegar la entrada del túnel o volarla para evitar el empleo por el Vietcong, que de hecho, aunque no era zona urbana, aunque era en la jungla, el Vietcong construyó auténticas ciudades en el subsuelo, donde vivía y salía para combatir. Pero insisto, el Vietcong no combatía en el subsuelo. El Vietcong se escondía en el subsuelo y salía al exterior para combatir. Yo creo que ahí la cultura popular se ha alimentado de anécdotas. También algunos documentales y el cine han contribuido a crear esta idea. O sea, que creo que es interesante detenernos un poco en esto, ¿no? Porque en los medios de comunicación, con la cuestión de Gaza, ha salido de nuevo el tema, ¿no? de combate en subsuelo. Porque es que en la antigüedad vemos ejemplos que han llegado hasta ahora y transmiten una imagen también equivocada. Pues no sé, por ejemplo, el hallazgo que se hizo hace ya un tiempo de Endura Europos, de una mina contra mina, era un enfrentamiento entre romanos y persas. Precisamente creo que son los persas los que, viendo que la situación está comprometida, utilizan una especie de arma química, porque es un compuesto que al final genera ácido
sulfúrico con la saliva, una cosa bueno, pues que en aquella época eran capaces de hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay muertos de los dos lados y 2000 años después se desenterraron. Entonces da la impresión de que estaban combatiendo y era más bien un golpe de mano contra una mina que se estaba construyendo. O esas imágenes de Capitán Ana Triste, donde también hay una especie ahí de enfrentamiento, pero que no es que combatiesen en subterráneo, sino que era anular un esfuerzo de mina con una contramina, pero en este caso de pura acción, ¿no? Pero algo muy excepcional. Muy puntual. Es decir, la guerra de mina y contramina ha existido efectivamente desde la antigüedad. Entonces, todo el mundo ha querido explotar la ventaja del subsuelo, sabiendo el inconveniente. Es verdad que con los convenios de Ginebra se prohíbe el empleo de agresivos químicos o el empleo de humo, por ejemplo, para asfixiar a los posibles combatientes enemigos que estén dentro de un túnel, está terminantemente prohibido. Por eso, yo estoy convencido que el ejército israelí no va a meter cualquier tipo de gas o humo en los túneles porque está terminantemente prohibido por las leyes y usos de la guerra. Pero sí, lo que hará será volar las entradas y las salidas. Eso del humo es que ha sido un clásico. O sea, por ejemplo, en la guerra de Bar Kokhba, que es la segunda guerra entre los judíos y los romanos, en el 130-135, hablo de memoria, cuando esta gente pues, se refugia en las cuevas de Judea, porque tienen la mala experiencia que había supuesto en refugiarse en las ciudades, como habían hecho en la primera guerra entre los judíos y los romanos, de 66-73. Los romanos, cuando ya aniquilan los restos de la resistencia, lo hacen con humo. Y en la guerra de las Alpujarras, los restos de los insurgentes, también aquí en las montañas de Granada, es Luis de Requesens el que al final, pues, a esos restos de los restos es con humo para que salgan de las cuevas o mueran ahí, porque era también suicida entrar en una cueva que no conoces y donde combates en desventaja. Nos hemos detenido en esto, pero creo que era importante para ir contra el mito y dejar bien clara esta idea. Sí, pero efectivamente, aunque se emplee el subterráneo, sea importante saber que puede haber una amenaza que te llegue por el subsuelo y haya que tener ojos también mirando hacia el subsuelo. El principal combate se va a dar en los otros tres espacios. En el espacio de superficie, en el espacio aéreo y sobre todo en el de superficie, dentro de los edificios y planta por planta. Además, no tenemos más que pensar, Gaza es una ciudad moderna, Mosul es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, nada más y nada menos. Mariupol es una ciudad de 410.000 habitantes. Entonces, no hay más que pensar en... Bueno, Bakhmut, la célebre Bakhmut, es una ciudad muy pequeñita, tiene 70.000 habitantes, es como Ciudad Real. Bueno, pues pensemos en una ciudad española de 70.000 habitantes que tiene edificios muy grandes y manzanas enteras muy grandes. Entonces, ahí es donde se va a dar el combate de verdad y el combate problemático para el ejército ucraniano, para el ejército ruso o para el ejército israelí, en la zona que llamamos de superficie, dentro de los edificios. Al mismo tiempo, entiendo que hay una retroalimentación o una conexión entre esos diferentes espacios. Es decir, que el subsuelo sí que sirve para maniobrar dentro de esas estructuras complejas, o sea, aparecer en lugares inesperados, para escapar si la situación se pone complicada, para atacar en la retaguardia. O sea, que añade una complejidad mayor. Y con los drones, lo que comentabas del espacio aéreo, pues se ve más acortados los tiempos porque el dron no te aparece desde 1 kilómetro, sino que a lo mejor te lo lanzan a 200 metros. Efectivamente, cualquiera además, hoy en día lo estamos viendo, cualquiera puede tener un dron pequeño, barato, con una cámara, que también son, no voy a hacer propaganda a la marca, pero que desde que inventaron la GoPro, todo el mundo puede tener una cámara estabilizada que saca unas imágenes extraordinarias y en tiempo real la retransmite a tu teléfono móvil. Entonces, ya estoy viendo perfectamente lo que hay, el famoso libro de Little Heart, ¿no? Al otro lado de la colina, al otro lado del edificio, al otro lado de la calle, ¿qué es lo que hay? Entonces, es muy sencillo que cualquiera me lance un dron, efectivamente, de casa a casa, y antes de arriesgarme a cruzar la calle, pues miro con el dron, que el dron además puede no solamente ser un vehículo aéreo. Estamos viendo, de momento, es verdad, es curioso que en Ucrania o en Gaza
Hasta ahora las imágenes que hemos visto son de sistemas aéreos no tripulados, drones, pero también, tan antiguo como en la Segunda Guerra Mundial, como el célebre vehículo Goliat de los zapadores alemanes, son muy interesantes los vehículos terrestres no tripulados, porque el aéreo a lo mejor tiene problemas para entrar en un edificio y subir de un piso a otro, aunque pueden entrar por las ventanas, incluso hay drones que rompen cristales de ventanas, pero la idea es que puedo también meter para el subsuelo y para el combate de superficie dentro de los edificios, emplear robot y emplear ingenios terrestres no tripulados, sobre todo para obtener información antes de arriesgarme a que un combatiente suba una escalera, por ejemplo. Y además un factor que se materializa en alguno de estos escenarios, concretamente en Gaza, asumo que habrá habido algún caso, desde luego sí que lo fue en la lucha contra el Daesh, sí. Es el empleo de suicidas. En mitad de toda esa complejidad, además te añades un tipo que se sube en un coche cargado de cientos de explosivos y que es suicida. Claro, de todas formas, también siempre hay la pregunta, ¿qué es más peligroso? ¿Un vehículo suicida o un carro de combate enemigo? Es más peligroso que el enemigo tenga un carro de combate. Al final lo voy a destruir con lo mismo, con un arma contra carro, de corto alcance o un misil. Pero es mucho más peligroso el carro de combate, porque el carro de combate no solamente viene y hace explosión, sino que te detecta, te hace fuego a distancia, se mueve, maniobra. Entonces, también como hemos olvidado, que es el problema, creo yo también, que teníamos en gran parte de los ejércitos occidentales. Como nos habíamos creído el libro del fin de la historia, de que ya las guerras habían terminado y que ya no iba a haber guerras convencionales, pues que nuestro enemigo en ciudad, nuestro peor enemigo en ciudad, iban a ser terroristas, con un vehículo suicida. No, el problema es que tengamos enfrente un ejército convencional, que tenga un armamento parecido al nuestro, similar al nuestro. Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como una zanja contra carro, porque una zanja contra carro detiene por completo también a un vehículo bomba. En cambio, los turcos, en su guerra en Siria, cuando organizaban defensivamente, nunca pusieron zanjas contra carro y sufrieron ataques con vehículos bomba, incluso con vehículos blindados llenos de explosivos. Entonces, claro, dices tú, les sorprendió. Habíamos olvidado las defensas tanto pasivas como activas. Esto es, me da igual que el enemigo tenga carros de combate o vehículos bomba. Yo, si puedo, hago una zanja contra carro para proteger, por ejemplo, uno de mis flancos. Ya me aseguro que ningún vehículo, aunque sea un camión, bomba, va a entrar por un flanco. O doto a ese flanco de armas contra carro. Claro, no le voy a tirar con fusil o con ametralladora a un vehículo que puede estar blindado que se dirige hacia mí. Lo que le tiro es con un arma contra carro, mejor de largo alcance si tengo y si no, de corto alcance. Entonces, ya digo, es mucho más peligroso un ejército convencional con armamento convencional. Lo hemos visto el ejército ruso contra el ejército ucraniano. De hecho, no ha conseguido derrotarlo en las poblaciones. En Bakhmut se sigue combatiendo a día de hoy. Y el combate empezó, si mal no me equivoco, en julio de 2022. Llevamos más de un año combatiendo en una ciudad que ya digo que es como Ciudad Real. Y es verdad que, por ejemplo, Mosul, la operación duró casi 9 meses. Es verdad que fue una operación muy dura. Se quería evitar la destrucción de Mosul, combatiendo casa por casa, y al final se tardó 9 meses. Es verdad que había unos 25.000 combatientes del Daesh en Mosul y la ciudad quedó prácticamente destruida. Entonces, la idea es que al final el combate urbano es tremendamente duro, tremendamente sangriento y hay que evitar en todo lo que se pueda el combate casa por casa. Pero ya digo que es un dilema para un ejército moderno. Trata de evitarlo, pero posiblemente no pueda. Si quieres, continuamos por ahí. Es decir, ya tenemos claro cuál es el desafío, tanto a nivel operacional como luego ya práctico. Has planteado como una de las soluciones el empleo de defensas pasivas, ¿no? Pero hay más cosas que trabajáis, ¿no? En tema de combate urbano, tanto en adiestramiento como en materiales específicos. Sí, no, además, siempre la teoría desde la Segunda Guerra Mundial, más es teoría soviética,
prácticamente define los dos extremos del combate en población. La solución ideal, en el mejor de los casos, es una rápida incursión por sorpresa. Claro, para conseguir esto hace falta una información muy buena del enemigo, hay que conseguir la sorpresa y tener suficiente potencia de combate para lograrlo. Claro, cuando se consigue es tremendamente productivo. Por ejemplo, tenemos el Thunder Run de 2003, los dos, mejor dicho, el de Grupo Táctico y el de Brigada, que realizan el ejército norteamericano en Bagdad en 2003. Es una incursión rápida en combate urbano muy bien ejecutada y que en 24 horas acaba con la resistencia iraquí, de un ejército todavía muy potente sobre el papel. La Guardia Republicana iraquí estaba intacta. Entonces es una rápida incursión mecanizada acorazada. El Daesh toma Mosul en 6 días, ante fuerzas muy superiores. ¿Por qué? Tenían muy buena información, sabían que se iban a rendir, lo hacen por sorpresa y, en principio, con suficiente potencia de combate. Entonces, ese es el ideal. También tenemos ejemplos de incursiones rápidas y por sorpresa fracasadas. La más célebre es la de Grozny en el 96. Es una típica incursión acorazada mecanizada que fracasa estrepitosamente con el aniquilamiento de toda una brigada, de la brigada Maikop rusa. Y en el otro extremo de forma de combate en población, tenemos el combate sistemático. Esto es, primero aíslo por completo la población, luego, con toda mi potencia de combate, localizo un punto fuerte, un punto de apoyo donde voy a entrar, ocupo ese punto fuerte y luego ya voy combatiendo dentro de la ciudad de forma sistemática, calle por calle, casa por casa, siempre buscando maniobrar, porque aunque, insisto, en la ciudad también se puede maniobrar, pero es verdad que las calles me obligan a ir por las calles, o las manzanas tengo que ir por dentro de las manzanas. También puedo aprovechar el subsuelo si hay, por ejemplo, un túnel de metro o una M30 soterrada, como hay en ciudades modernas, pero se puede maniobrar, pero menos, está más compartimentado que en campo abierto. Pero vamos, se combate sistemáticamente y se limpia toda la población y por último ya es la fase de reorganización. Ejemplos de esta segunda modalidad, pues la recuperación de Mosul por Irak y la coalición internacional, claro, que se tarda 9 meses. Vemos que el Daesh lo toma en 6 días y los iraquíes, el ejército iraquí, lo toma en 9 meses. Podemos compararlo. También tenemos el segundo combate de Faluya, de noviembre de 2004, que es un combate sistemático en la población. O el combate de Mariupol, en la reciente guerra de Ucrania, que se toma en 86 días. Pueden parecer muchos, pero Mariupol son 410.000 habitantes. Es lo que ya empezamos a llamar una megaciudad. Es una ciudad muy grande. ¿Cuál es la gran facilidad de Mariupol? Que es fácil de aislar. Más de la mitad del casco urbano está orientado al mar. Entonces, la flota rusa controla todo el mar, con lo cual ya el 50% del aislamiento lo tengo y me es relativamente fácil aislar la ciudad, que es una fase poco conocida o que se le da poca importancia, le da mucha importancia a eso, a combate casa por casa y calle por calle. Hemos visto que lo primero que ha hecho el ejército israelí, su primera preocupación, ha sido aislar por completo la zona urbana en la que quería entrar. De hecho, lo último que hemos visto es que el ejército israelí ha avanzado por la costa. ¿Por qué por la costa? Porque tiene el apoyo de su marina y porque tiene la costa controlada. Entonces, le es más fácil avanzar pegado a la costa, por un flanco seguro. Es una forma de saber que mi flanco derecho lo tengo seguro y solo me tengo que preocupar de mi frente y mi flanco izquierdo. Entonces, es el segundo extremo de forma de combate. Por un lado estamos la solución ideal, la incursión rápida, acorazada, mecanizada, o en el otro extremo, la limpieza sistemática. Y en medio, porque esto, claro, no es blanco o negro, en realidad es una gama de grises. En medio tenemos todo, podemos encontrar en la historia ejemplos
de acciones intermedios, de que no ha sido ni lo uno ni lo otro. Por ejemplo, tenemos los combates en la Operación Plomo Fundido en Gaza, que fueron una incursión, pero bastante sistemática, o la limpieza sistemática que hicieron los rusos tras su incursión fracasada en Grozny en el 96, o la limpieza sistemática de 1999-2000 que derrota completamente a los defensores chechenos. Entonces, básicamente, nosotros estamos trabajando en esos dos extremos de la teoría del combate urbano. Pero también es muy importante destacar que el combate urbano, como ya he dicho, es el más compartimentado y restrictivo que podemos encontrar. Es verdad que el combate en bosque es muy restrictivo, restringe la visibilidad, es compartimentado. El combate en montaña también es muy compartimentado. Lo que sucede en un valle es totalmente independiente de lo que sucede en el otro. Pero el combate urbano es el reino de la compartimentación. Lo que sucede en una calle no tiene nada que ver con lo que sucede en la otra. Y puede ser completamente diferente a lo que sucede en la manzana que está en medio de las dos calles. Entonces, es el reino de las pequeñas unidades. Aquí no hablamos de la brigada, estamos hablando de eso, del ejército israelí ha metido o va a meter o va a emplear una brigada, 2 brigadas, 3 brigadas en Gaza. No, el problema es que esas brigadas no combatirán como brigadas. Al final serán grupos tácticos, más pequeños subgrupos tácticos, que viene a ser una compañía, unos 100, 150 hombres, secciones, grupos de 30, 40 hombres y pelotones. Al final el combate urbano es un combate de pelotón, de un grupo de 8 a 10 soldados que combaten en una calle, que entran en una casa. Entonces es el reino de las pequeñas unidades. Lo que se viene, no es de forma peyorativa, pero sí de forma muy conocida, es la figura del cabo estratégico. Quiere decir que ese jefe de pequeña unidad va a tomar decisiones a su nivel, en el escalón pelotón, que va a tener trascendencia. Ya digo que si hay mucha población civil, si hay muchos de medios de comunicación, si todo el mundo tiene un móvil y puede colgar imágenes en tiempo real, cualquier decisión, buena o mala, que tome ese jefe de pequeña unidad, ese jefe de pelotón, va a tener gran trascendencia. Entonces, la solución es formar lo mejor posible a nuestros jefes de pelotón, a nuestros jefes de sección, a nuestros jefes de compañía. Esto los ejércitos occidentales lo tienen muy interiorizado, el mando orientado a la misión y la formación integral en valores y lo mejor posible de nuestros líderes de pequeñas unidades. En cambio, lo hemos visto que el ejército ruso, todavía con herencia soviética, primero, no tiene suboficiales, apenas si tiene suboficiales, y los que tienen una formación muy básica. Entonces, les falla en el reino del combate de las pequeñas unidades, precisamente lo que les ha fallado es el jefe de la pequeña unidad. Entonces vemos que el desempeño de las unidades rusas en combate urbano ha sido bastante más pobre que el del ejército ucraniano, que como llevaba desde 2014 colaborando con ejércitos occidentales como el británico y el americano, sí había empezado a interiorizar la importancia de la formación de los suboficiales, de la formación de los jefes de pelotón y jefes de sección. Entonces, para mí, esa es una gran ventaja de los ejércitos occidentales y una gran ventaja especialmente del ejército español, que el año que viene celebrará el 50 aniversario de la Academia General Básica de Suboficiales. Yo creo que fue uno de los mayores aciertos de las autoridades militares españolas de hace 50 años. Esto es muy interesante porque al final estás refiriéndote a uno intangible, como es el liderazgo y la cultura organizacional, que es un tema que hemos tratado en otros episodios con el teniente general Gunn, hablando sobre el liderazgo, y luego sobre también liderazgo y cultura con Ignacio Gabaldón, que es coronel en la Escuela de Guerra, también del Ejército de Tierra, y que insistía mucho en esta cuestión y que es que se ve una y otra vez que es esencial, o sea que más allá de los órdenes de batalla meramente cuantitativos y de material, luego está la doctrina y está el adiestramiento y el liderazgo de esas pequeñas unidades que es crucial. Efectivamente. Y luego, algo que también ya sabíamos y que es normal en combate en zona normal, en el campo abierto, que es desde gran capitán, bueno, ya de los ejércitos clásicos, pero luego en la Edad Media se olvida un poco, aunque no es cierto, es un poco mito que en la Edad Media sea el reino de la caballería.
Tenemos la mayor parte de las batallas decisivas en la Edad Media no son de caballería, son de infantería. Pero lo que está claro, ya sabíamos en España desde el Gran Capitán, es que la guerra moderna es guerra interarmas. Lo que hace el combate urbano es que esta guerra interarmas la baja de escalón. Insisto en que es el reino de las pequeñas unidades. Al final, en el escalón sección, en el escalón compañía, incluso en el escalón pelotón, es interarmas. Tenemos lo que es vital, por ejemplo, son tener fusileros desembarcados y zapadores. Los zapadores, lo estamos viendo en Gaza, hemos visto 3 vehículos, fundamentalmente. El carro de combate Merkava, el vehículo blindado Namera, de transporte de tropas, y una máquina de ingenieros blindada. Entonces, los zapadores son fundamentales en combate en población. También se está viendo los ejércitos modernos con la focalización en la contrainsurgencia, habían olvidado un poco la importancia de los zapadores en combate. Entonces, el combate urbano requiere muchos zapadores, muchos fusileros, pero también, igual, los carros de combate, los vehículos blindados y el fuego orgánico. En Stalingrado ya se sabe que los combates en los que participaron carros fueron combates en los que se progresó más y se tuvieron menos bajas. O sea que el carro de combate es muy importante en ciudad, aunque no sea su terreno normal de empleo, ni sea el terreno ideal para sacar sus máximas posibilidades, pero también es indispensable. Nosotros lo conocemos perfectamente por los combates del ejército español en Nayaf, en Irak, en 2004. Es verdad que ahí no teníamos carros de combate, ahí teníamos el vehículo de exploración de caballería del BEC, pero que tiene un cañón de 25 milímetros. Entonces, la disuasión solamente con la presencia de un vehículo con cañón y cuando abrió fuego, el fuego de un cañón ya fue lo suficientemente potente como para disuadir o hacer baja a los atacantes. Entonces, también de la experiencia americana en Fallujah en 2004, ponga un carro en su vida. O sea, necesitamos carros de combate para combatir en población. Y luego, por supuesto, fuego orgánico. Todos los jefes de pequeña unidad necesitan tener capacidad para hacer fuego con ametralladoras, con armas contra carro de todo tipo, con morteros como fuego orgánico, incluso con lo que los azerbaiyanos ya nos demostraron en 2020, que es tremendamente eficaz, la munición merodeadora. La munición merodeadora no solamente en escalones altos, sino en escalones pequeños, como puede ser una sección o una compañía de infantería. Tenemos otro episodio con Javier Ruiz Arévalo, que habla del retorno de la guerra industrial. Claro, todo lo que estás contando ahora me retrae, ¿no?, a lo que comentaba Javier ahí, de que la guerra convencional es altamente destructiva, algo que parecía que había desaparecido por completo, pero aquí está de nuevo, tanto en la guerra de Ucrania como luego a otra escala, pero en este caso aumentada por el hecho de que es combate en población en la guerra entre Israel y Hamas, que en efecto, Hamas y el Shaham, ¿no?, israelí, vamos, no duraría ese combate ni un día si fuera en campo abierto, pero es un multiplicador de fuerza o es una ventaja asimétrica total el hacerlo en combate en población. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto los ejércitos europeos están preparados para el combate en población? Porque entiendo que es muy demandante, tanto en recursos humanos, o sea, en personas, como luego en material y luego en consumo de munición, que es industrial. Efectivamente. Ya en 2014, en la guerra de Ucrania de 2014, que pasó muy desapercibida en Occidente porque estábamos centralizados en la guerra contra el Daesh, en la guerra de Ucrania de 2014, Ucrania realmente al final se vio obligada a negociar y llegar a los acuerdos de Minsk I y Minsk II en febrero de 2015 porque se queda literalmente sin munición de artillería. Y eso que no es un combate de la intensidad y de las dimensiones de 2022. En la guerra de Ucrania de 2022-2023 hemos visto que Ucrania mantiene el pulso gracias al apoyo de toda la OTAN, de toda la OTAN, empezando por Estados Unidos. Que de hecho hubo una pregunta en el Congreso norteamericano que expresaba la preocupación por
el empleo de la reserva estratégica de munición norteamericana en apoyo de Ucrania. Entonces, todos los países están vaciando sus polvorines para apoyar la guerra de Ucrania. Rusia ha empezado, ya lleva varios meses, reduciendo muchísimo la cantidad de munición disparada por día, sobre todo munición de artillería. No porque no quiera acabar la guerra, sino porque sabe que la guerra va para largo y necesita gastar menos munición. Efectivamente, Ucrania 2022, o Gaza, lo primero que ha hecho Israel, y eso que Israel tiene un ejército de 150.000 hombres en armas permanentemente, ha sido movilizar a más de 300.000 reservistas. Con lo cual, para empezar un combate urbano en Gaza contra 30.000 terroristas, ha movilizado un ejército de 500.000 de hombres y mujeres. Entonces, es lo sorprendente. ¿Qué país occidental puede movilizar 500.000 de hombres y mujeres? La respuesta es, en Europa, ninguno. Turquía, a lo mejor que es OTAN, es posible que lo pudiera hacer. Pero Turquía tiene ejército de reemplazo. Y Estados Unidos sí, porque tiene un ejército mucho más grande. Pero el resto, obviamente, ninguno. Todos los países europeos tenemos un ejército profesional diseñado para una guerra cortita. Y entonces no tenemos, a pesar de que tenemos reserva, los reservistas, no podríamos soportar un esfuerzo como el que está soportando los ejércitos ucraniano y ruso. He de recordar que Ucrania en 2014 tenía ejército profesional, había adoptado el modelo occidental de ejército profesional y lo primero que hace cuando Rusia recupera, o mejor dicho, ocupa Crimea, es volver al ejército de reemplazo. Entonces, en 2022 se enfrentan dos ejércitos de reemplazo. Bueno, dos ejércitos mixtos, con parte profesional y parte de reemplazo, que son capaces de aguantar una guerra industrial como es la actual guerra de Ucrania. Entonces, el problema es que en los ejércitos occidentales nos hemos dado cuenta de que no tenemos personas suficientes como para reponer bajas y aguantar una guerra como la actual. No pensemos en las 100.000 o 200.000 bajas, puesto que aquí no conocemos las cifras de los ejércitos ucraniano y ruso en más de un año de guerra. Pensemos, por ejemplo, en las 1.400 bajas, es verdad que la mayoría civiles, del ejército israelí en un día. En un día de ataque de Hamas le provocan 1.400 muertos, de los cuales unos 300 soldados. Entonces, la guerra de las Malvinas, los británicos no llegaron a 300 muertos. Es para dar una idea de la dimensión de una guerra convencional. Posiblemente la última guerra convencional en la que participa, salvando Irak 91, Irak 2003, en el caso de un solo ejército, yo he hecho la vista atrás y pienso en Malvinas, el ejército británico contra el ejército argentino, dos ejércitos occidentales enfrentándose, y la cifra de muertos es de eso, de unos 200 y pico, 300 muertos por ambos bandos. Es lo que perdió, es lo que perdió Israel en el primer día de ataque de Hamas. Entonces, y que es lo normal en una guerra convencional, porque en efecto de Malvinas al final es un caso muy acotado, ¿no? Es una guerra muy expedicionaria, muy limitada. Muy limitada en el espacio. Entonces, claro, por eso hay algunos países que están pensándose muy seriamente volver al ejército de reemplazo, sobre todo para tener reservistas y unidades de reserva. Francia le va a dar mucha importancia a las unidades de reserva. Y luego, en el tema de material, 3/4 de lo mismo. Siempre todos los países, además, se está aplicando un poco logística civil, que busca la eficiencia. Entonces, además, el coronel Ruiz Arévalo es un experto de prestigio internacional en cuestiones logísticas. Y supongo que hablaría del estocaje. El estocaje en el mundo. Sí, totalmente. De hecho, hablo de ese tema. También, en el civil, el estocaje es una ruina. Es perder dinero. Nadie quiere tener en stock material inutilizado, material sin mover. Entonces, la logística civil busca no tener stock. Lo ideal es que el pedido vaya a fábrica y no haya nada en el almacén. Ucrania y Gaza nos vuelven a recordar que la guerra es otra cosa. La guerra no es un negocio al uso y necesitamos tener stock, sobre todo de munición. Y la munición es muy cara. Y la sensación es que se tiene mucho capital paralizado. Pero si se necesita,
no se puede fabricar de la noche a la mañana. Hay que tener mucha munición, misiles, munición de artillería, fusilería, etcétera. Y incluso también lo que reconocemos por reposición directa. Yo perderé en el primer día, en la primera semana, en el primer mes de guerra, empezaré a tener muchas bajas de combate y no de combate de vehículos. Cuanto más vehículos tengo, más vehículos se van a averiar. Solo ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial con la mecanización de los ejércitos, la motorización de los ejércitos. Los ejércitos motorizados, mecanizados, tienen mucho más vehículos averiados que hay que reparar. Entonces, también necesitamos un depósito o una reserva de repuestos, piezas de repuestos, incluso de vehículos completos, incluso de sistemas de armas completos, para sacarlos del almacén y reponer directamente en zona de combate. Eso los rusos lo han podido hacer. Los ucranianos lo están haciendo con el material, primero con el material ruso capturado y segundo con el material que los países occidentales le estamos dando. Estamos viendo efectivamente la dimensión industrial de la guerra. Y la zona urbana recrudece o magnifica esa dimensión industrial. Oye, pues interesantísimo y muy relevante también todo lo que has comentado. En particular, estas últimas ideas son muy relevantes también desde el punto de vista de la política de defensa. Efectivamente, claro. Así que muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Yo creo que, vamos, que a la gente le va a encantar, porque es que todo lo que has comentado es muy interesante, además de muy actual, pero con esas implicaciones a futuro. Así que muy agradecidos. Pues un placer haber estado contigo y haber estado con todos los oyentes que luego nos puedan escuchar. Muy bien. Un abrazo, Claudio. Un fuerte abrazo desde Toledo.